Algo que no es muy normal hacer este tipo de actividades, apenas las estamos recuperando, puesto que hubo cosas que no nos permitieron, pero bueno, gracias a Dios que se puede. Repito, buenos días para todos. Buenos días. Y el Señor les guarda, les bendice. Y antes que se duerman, vamos a considerar la reflexión de hoy. Quiero recordarle hoy domingo, ¿hoy a qué fecha es? ¿Qué día es? ¿14? El día 14 y mañana festivo 15. ¿Qué se celebra mañana? Es un día, una fiesta religiosa. Aquí tenemos un ídolo. Bueno, solo para recordar sencillamente que yo creo que ya, ¿cuánto tiempo hay entre Colombia y España? 7 horas. Ya la niña de Nico tuvo que haberse casado. Ya se casó una de las dos, la Meli, ellas son gemelas, y se casó, ¿cómo es que se llama ahora? Una se llama, ¿cómo se llama la que se casó? Analía y Aitana. Ahora sí. Pero bueno, ya deben estar comiéndose el porqué, porque ya a estas horas allá por la tarde y hoy precisamente celebraban el matrimonio. Muy jóvenes realmente, pues que no está mal, por supuesto, 21 si acaso. Tanto así que me escribe Marcelo que al novio le llamaban en las altacunas. Ella también como que se larga sus buenos chistes, ¿no? Pero gracias al Señor, ¿no? Que el Señor lo guarde, por supuesto. Máxime cuando hoy el matrimonio es una de las entidades que más está sufriendo. Hoy demoran más de novio que de casados. Es una realidad que se está dando desafortunadamente. También, bueno, celebramos también el nacimiento del señor José Jacobo. Ya aquí están los abuelos y los tíos y los primos están por ahí, así que vamos a ver. Eso sí, José Jacobo, ese va a quedar Jacobo. Olvídense. Ese José no era nadie por ningún lado. Martín. Seguro, también le van a decir JJ. O Joja, José, Jacobo. Pero bueno, son las alegrías que el Señor permite en medio de la familia y del pueblo de Dios. Saludos también de Marcelito, ayer hablé con él, por ahí andan unas terapias. Está tratando de evitar la cirugía de la cadera y está por ahí aprendiendo a nadar, haciendo terapias de piscina. Dice que le ha ido más bien, bastante bien, pero están esperando la fecha o la temporada adecuada para ellos allá, que sea más tolerable, porque dicen que mucho le duele. Hay veces no puede subir escaleras, cosas por el estilo, pero bueno, le digo, debe ser que está viejito ya, debe ser. Pero bueno, para que estemos orando también por los hermanos allá en Argentina, en España y los de acá. Es nuestra tarea. Mensaje a la iglesia de Laodicea. Esta niña que está por allá atrás la habíamos presentado alguna vez acá, me parece, ¿o no? ¿No? Discúlpame, ¿tu nombre es María del Carmen?
Uy, pero tiene una Carmen ahí al frente también. Oye, Bueno, vamos a darle un aplauso de bienvenida a ella. Acompañarnos, María del Carmen, que el Señor te bendiga, a ti, tu familia, y aquí estamos para servirte. bienvenida a él. Bienvenida, sí, Señor. Bienvenida. Capítulo 3, versículo 14 al 22, el mensaje a la Odisea. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Esta es la presentación de Jesús a la iglesia de la Odisea. Así se presenta. Acuérdense que a todas las iglesias, en lo particular, Jesús se les presentó de una manera diferente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, tú crees, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El lenguaje es fuerte, es duro. Sí, claro. 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué hace el Señor? Reprende y castiga. ¿A quiénes? A todos los que aman. Sé pues celoso y excepto a dos iglesias, el Señor le dice lo mismo a todas. La solución siempre es la misma. Arrepiéntete. Arrepiéntete y sé celoso. Y el 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, siempre hay una promesa también, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 22. Todas las cartas la tienen. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por esta exhortación, por esta escritura que abre nuestros ojos, nos ubica, nos habla la realidad, puede ser nuestra realidad. Y gracias por invitarnos a que las cosas cambien, a que te veamos de la manera como tú te ves y como tú te has revelado. En el nombre de Jesús, permítenos aprender algo en este día. Amén. Entonces, esta carta tiene una particularidad. No tiene ninguna alabanza. Esta iglesia no tiene ningún tono de reconocimiento por parte del Señor, no así como, por ejemplo, había pasado con la iglesia de Filadelfia, que estaba llena de alabanzas y llena de reconocimientos. Esta iglesia el Señor no le reconoce absolutamente nada.
desafortunadamente. Al contrario, la reprende. Antes comienza de una vez con mostrándole una realidad, la realidad, porque muestra la realidad de la vida de esa iglesia, lo que era valioso para esa iglesia no estaba, él no estaba como el eje de la iglesia en ese lugar. En Filadelfia sí, gracias al Señor, pues Él ha venido a través de los mensajes a las 7 iglesias diciendo virtudes y defectos de cada una de ellas, pero siempre la intención del Señor es una, y creo que lo dije, que si no hay cosas buenas, pues que empiecen a aflorar esas cosas, pero tiene que ocurrir un arrepentimiento. Todos se cura, aquí la cura bendita es arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, hay esperanza. Si no hay arrepentimiento, va a venir el juicio, va a venir la destrucción. Y eso es bueno que lo tengan en cuenta. Aunque el mensaje fue dado a las 7 iglesias en lo particular, en realidad este mensaje es para la iglesia de todos los tiempos y es la situación particular de cada iglesia, en cada lugar, en toda la tierra. Esta puede ser la situación hasta la nuestra, puede ser. Hasta la nuestra puede ser. Entonces nosotros tenemos que tomar nota y revisarnos, porque los que tenemos que revisarnos somos nosotros. Cuando el Señor señala algo, te lo aseguro, Él tiene la razón. Y mejor nos va si reconocemos eso. La historia dice que aunque había iglesias mejores que otras, con el tiempo, todas las reprensiones y las alabanzas que el Señor dio a las iglesias desaparecieron. Ninguna de estas iglesias el día de hoy existe, ninguna. ¿Qué indica eso? Que no atendieron a la voz del Señor. No atendieron a lo que el Espíritu Santo dice. Y ese es el riesgo hoy para cada iglesia, cada lugar, o cada persona en lo particular. Y no solamente eso, aún a la de Filadelfia también está. Claro, eso estoy tratando de decir, que ni aún las que recibieron alabanza del Señor no permanecieron en lo que estaban en ese momento, sino que con el tiempo, con los años, con los siglos, se relajaron, a lo mejor cayeron en lo mismo que las demás o en cosas peores, y con el tiempo vino alguien o algo que Dios permitió y desaparecieron de su lugar. Permítame decirle que estuve tratando de encontrar, en el caso de la iglesia de la Odisea, si existía en el día de hoy alguna población o alguna ciudad, como si la ha habido en otras, existencia de la Odisea. ¿Saben? La Odisea hoy es ruinas, solo ruinas. No hay, ni siquiera se le conoce en la Turquía actual, que es donde están ubicadas estas 7 iglesias, o el lugar donde estuvieron ubicadas, no existe, ni siquiera es habitable, y si hay será alguna pequeña aldea, alguna pequeña población, un pequeño pueblo, pero no se puede decir que el nombre actual de la Odisea hoy es, no hay. Y eso es significativo para indicar que una iglesia, un lugar, una nación, un país, una familia, un individuo que no atiende a la voz del Señor, la tendencia es desaparecer. Desaparecer. Aunque sea con el tiempo. El Señor no tiene problema con el tiempo. Eso es lo triste de la zona de la Odisea. Ahora, la Odisea, ya para ubicarnos un poco en el contexto histórico, la Odisea formaba parte de una metrópolis de 3 ciudades: Colosas,
que es muy reconocido por las cartas del apóstol Pablo. Esta iglesia también tuvo influencia del apóstol Pablo, de Epafras, y seguramente Tito y Timoteo, y formaban un distrito entre Colosas y Hierápolis y la Odisea. Era una cosa, en el tiempo de la carta, era una metrópoli maravillosa, eran unas ciudades maravillosas, eran unos centros comerciales, eran muy ricos. Eso lo vamos a ver, que el mayor problema de la iglesia de la Odisea, en este caso, era la abundancia, el problema de la Odisea. Y en el año, en dos oportunidades, en el año aproximadamente 50 después de Cristo, 53 la ubican algunos, fue destruida completamente por un terremoto. Igual que otras, como ya hemos visto en otras iglesias, en otros lugares, que también, como están en la misma zona, todas fueron destruidas, casi que los mismos terremotos. Pero esta fue destruida totalmente en un terremoto. Y era tanta la riqueza de la Odisea que ellos rehusaron la ayuda imperial, es decir, del César, del emperador, rehusaron la ayuda imperial y ellos dijeron: no, nosotros no tenemos ningún problema, la volvemos a reconstruir. Eran muy arrogantes, eran jactanciosos, porque tenían la forma, por supuesto, y la reconstruyeron ellos, sin problema. Pero en el año 1350, otro terremoto quedó, y ahí sí quedó hasta, incluso todavía hoy los arqueólogos la están explorando, hasta ahora, porque realmente fue devastador lo que pasó con la iglesia de la Odisea. Eso también es significativo, ¿no? Porque, como dije, ya lo dije y lo vuelvo a decir, cuando una iglesia no atiende o un lugar no atiende la voz de Dios, como dice por ahí, téngase, agárrese, porque lo que le va a venir, hermano, es, y no la pudieron volver a construir, ya no pudieron, porque las circunstancias políticas, ya para el tiempo en que fue destruida por segunda vez, bueno, había que ubicarlo si eran los otomanos los que ya estaban por ahí dando vuelta, pero en el tiempo en el que la carta fue escrita dominaban los romanos, anteriormente los griegos y anteriormente los sirios. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque en realidad la ciudad como tal fue fundada por Antíoco II, ténganlo en cuenta. Los antíocos es lo mismo, asimilan a los césares, ¿sí? Eran dinastías o de familia, como también los Herodes 1, 2, etc. Herodes el Grande, después vinieron Herodes los hijos, los césares. Entonces, en Siria, las castas que gobernaron se le llamaban los antíocos. Y en Egipto existió una casta que eran los Ptolomeos. Ptolomeo tal, hasta no sé cuánto. Yo he leído de por lo menos unos 7 o 8 antíocos. Antíoco II fue el que fundó la ciudad de la Odisea y le colocó el nombre en honor a su esposa, que se llamaba la Odisea. No sé si usted lo sabía. Bueno, hoy aprendimos algo, ¿no? Sí, él le colocó el nombre a la ciudad. También gobernó mucho aquí, también tuvo mucha influencia Eumenes II, que fue el que gobernó en Pérgamo y construyeron Pérgamo. Se acuerda que ya hablamos también de Eumenes, del hijo, ahora se me fue el nombre del hijo, que hizo la ciudad en nombre del hijo, y etcétera, etcétera. De manera que este Antíoco construye la ciudad, la pone en honor a su esposa, y es curioso porque ese nombre de la Odisea significa el gobierno del pueblo o la justicia del pueblo. Parece ser que tenía algo que ver con algo que en ese tiempo existía. La justicia del pueblo también viene a ser un poco lo que hoy es democracia, ¿no?
gobierno del pueblo. Demos, pueblo, Kratos, gobierno. El gobierno del pueblo, que es lo que casi toda la población, ya no, eso está cambiando, ¿no? Ahora todos son petristas, todas las naciones de la tierra son chavistas, son comunistas, pero hasta hace poco la mayoría eran democráticas. Pero bueno, esos son como datos, ¿no? Encontré que muchos expositores de la Biblia llaman a la iglesia de la Odisea la iglesia tibia, apropiado, ¿no? La iglesia tibia, otros la llaman la iglesia fría, otros la iglesia superficial, otros la iglesia nauseabunda. Fue por la expresión de que te vomitaré de mi boca. Otros la iglesia light, por la condición económica no solo de la iglesia, sino de la región. Otros la iglesia rica y otros la iglesia mundana. O sea, tú abres los portales y estos son los títulos para referirse a la iglesia de la Odisea. Yo me quedo con la iglesia tibia. Yo, particularmente, usted puede escoger otra. Porque es así como el Señor la ubica. Ni fría, ni caliente, sino la iglesia tibia. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Aunque en realidad es una combinación de todos estos apelativos, la iglesia de la Odisea, porque cualquier nombre que usted le ponga que indique que no está caliente, le cabe a la iglesia de la Odisea. Ahora, hay que hacer una aclaración, porque el Señor aquí dice, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, es decir, el Señor está hablando de tres estados: frío, caliente y el intermedio que es tibio. Pero el ideal es uno, no dos ni tres. Para Dios, el estado ideal es caliente. El Señor sencillamente está diciendo, ojalá fuese frío, es porque está diciendo, oiga, defínase. Hay un factor geográfico que es Sí. importante ahí, como para también proponer una distinta forma de entender qué quiere decir eso de frío y caliente. La ciudad de la Odisea se ubicaba en un lugar en donde le llegaban aguas manantiales, Sí. o frías, y aguas termales, Sí. y ambas las podían utilizar, una como agua potable y la otra como medio para sanidad. Sí. Las termales para sanidad y cuestiones de belleza, y las frías para salubridad. Y cuando ahí Jesús les dice, ojalá ustedes realmente sirvieran para algo, pero es que no sirven para nada, porque la mezcla de las dos aguas es inútil. No se puede beber, pero tampoco sirve para sanar. Sí. No sirve. Sí. Gracias. Está aquí un poquito. Te fuiste adelante, pero está bien. Eso quiere decir que estamos en la línea. Es que el agua tibia es un vomitivo, médicamente hablando. Y bueno, cabe mencionar, la Odisea era un gran centro médico y también existía allí en ese lugar establecido como una especie de escuela de medicina parecida a otra iglesia que ya vimos. Y allí era muy famoso también Esculapio o Esclepio. ¿Se acuerdan? Este dios, el dios de la medicina, la culebrita con el arbolito que todavía está vigente. Entonces, el mensaje está de acuerdo a la condición y a las ventajas o desventajas que tenía el lugar. Más adelante menciono un poco también lo que acaba de decir mi hermano. Entonces, esta iglesia y la realidad de la iglesia de la Odisea es que era una iglesia con una enorme falta de santidad. Aquí había falta de santidad, aquí había falta de identidad, ¿sí? Tenían un concepto de sí mismo equivocado. Al Señor le toca
entre comillas, le toca decirle su realidad, les dice ciego, les dice de todo. Es una iglesia sin visión del reino de Dios, no tenía visión del reino, y más bien era una iglesia con la mirada puesta en las cosas materiales. Algunos también la definen como una iglesia mundana, y por eso es que encaja en la categoría de una iglesia tibia. También es bueno aclarar, porque leí algún comentario en donde algunos decían que eso no era una iglesia. Y no es cierto, porque la carta, el mismo Señor Jesús le dice a Juan que le escriba a la carta a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia, pero no llenaba los estándares y los parámetros de Dios. Ese era el problema. Era iglesia. Así que no podemos caer en una iglesia mundana si se quiere, una iglesia relajada, lo que usted quiera, pero era una iglesia, porque el Señor Jesús la define como una iglesia. Pero bueno, y entonces era una iglesia materialista y era tibia porque compartía su corazón entre las cosas pseudo espirituales y las cosas materiales. Y el problema es que cuando la riqueza material no está en el lugar que le corresponde, corrompe el corazón del hombre. Eso no solo pasa con las personas en la iglesia, sino que también pasaba en la ciudad, en el sector, en la región, o como pasa en el mundo entero. El ídolo mayor es Mamón, como dice la palabra, el dios griego de las riquezas, Mammon, con doble M en el medio. Ese es un ídolo que, mejor dicho, cuando Dios no está en el lugar que le corresponde, ni la riqueza está en el lugar que le corresponde, se convierte en un ídolo. Y el ídolo se llama Mammon, o el dios riqueza, o el dios dinero, que está en boga hoy en día. Hay personas que simplemente su vida es trabajar y ganar dinero. Ahora, ¿está mal eso? Por supuesto que no. No es que esté mal tener dinero y mucho, porque dice la Escritura que el dinero sirve para todo, pero que a raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino el amor al dinero la raíz de todos los males. Porque el dinero sirve para todo. ¿Quién no lo necesita? Pero Arturo, perdón, esas falsas seguridades que se... Claro, es que ese es el problema. No solamente en la iglesia, sino si nos ponemos a ver cuando leemos Reyes, Primera de Reyes, Sí. todos los pocos reyes de Israel y de Judá que fueron buenos, rectos ante los ojos de Dios, a la final la embarraron, como dice el dicho, precisamente por eso, por la falsa seguridad de que eran buenos y que todo. Ese es el problema. Entonces, Sí, señor. Ese es el problema del dinero, la que genera esos engaños, la falsa confianza te genera una seguridad que solamente la podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo terminar ya. Si yo quisiera terminar, yo puedo terminar porque ya dije lo que tenía que decir. El problema es la falsa seguridad en las cosas materiales. A veces no necesariamente tienen que ser muchas, porque también pueden ser pocas. Uno ve, o yo he visto, que a veces los más avaros no son los ricos, son los pobres. Porque no quieren, y quieren tener cosas, y se afanan y se matan, y su círculo de vida se convierte en, oiga bien, comer, dormir, trabajar, comer, dormir, comer y trabajar. Se vuelve un círculo vicioso. Y por eso Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Porque las riquezas, también dice la Escritura, son inciertas. Porque el único que es digno de toda la confianza y es eterno, es el Señor.
Y ya lo veíamos hoy, su palabra. Es el único. Y el engaño de la riqueza es terrible. Es terrible. Produce la ruina espiritual de los seres humanos. Porque si es rico no vamos a hablar de ruina material, la ruina espiritual. Ese es el problema de las riquezas. Entonces, repito, cuando la riqueza material o los bienes materiales no están en el corazón del hombre, en el lugar que le corresponde, como en el caso de la iglesia de la Odisea, miren lo que pasa, se convierte en una iglesia. Y aquí hay una cosa rara, porque a veces, por ejemplo, nosotros somos una comunidad pequeña, a veces no tenemos ni para pagar, a veces no llega ni para pagar el arriendo de este lugar. Sí, a veces pasa. No estoy quejándome de nada, ni le estoy echando vaina a nadie. Pasa, ¿me entiende? Y uno dice, bueno, funcionamos en lo mínimo, pero funcionamos. Entonces, uno dice, pues yo quisiera tener, o quisiéramos tener un salón, un lugar bonito, grande, espacioso, en un buen sector para congregarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos locos lo tenían. Tenían todo. Tenían suficiente. Las cuentas bancarias estaban llenas. Y sin embargo no funcionaban. O sea que el problema no es ni mucho ni poco. Siempre el problema de estar acá. Acá. El problema era que acá era que estaba el problema, el amor. Es decir, las prioridades no estaban bien puestas. Porque, pues, como digo, es rico tener dinero, es rico tener plata, pero si como pasa, los bienes materiales no permiten congregarte, no permiten reunirte, el señorío de Cristo no ocupa el lugar que le corresponde en la vida, pues vas a tener problemas, hermano. Si cada rato Santa Marta, San Andrés, Cartagena, Barranquilla, lo que tú quieras, y no tienes tiempo para congregarte, eso quiere decir que tu riqueza, tus placeres están por encima de los intereses del reino de Dios. Eso pasa en todas las iglesias hoy. Eso no es un mal de la iglesia de la Odisea. Hay un parecido con la iglesia de los Corintios, porque Pablo también les dice, ustedes son muy ricos y Dios los ha bendecido con muchas riquezas. Sí. Incluso espirituales. Incluso espirituales. Y les plantea, les dice, por ejemplo, en cuanto al término de dinero, en cuanto incluso a la comida en la Santa ¿Se acuerdan de ustedes? Sí, señor. Y les dice, básicamente, en otras palabras, parafraseado es que ustedes también son ricos en generosidad, en amor, en entender realmente qué es tener el Espíritu Santo, que se supone que es ser cristiano. Los de Corinto tenían el problema que eran insensibles. Ahí mismo, dentro de la misma iglesia, había discriminación, que prácticamente es lo que es la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Que ya lo mismo también. Pero bueno, ese es el problema, ¿no? Ahora, siga ganando todo el dinero que quiera, siga trabajando, igual es una bendición. Es decir, hay que hacer que la riqueza sea el resultado de la bendición de Dios. Me acordé de un versículo que me lo sé de memoria, pero sabrá dónde anda, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En algún lado la leí. No, seguro que en el Corán no fue, que nunca lo he leído. Sí, la bendición de Jehová en proverbio, es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ellos. Yo un día me rascaba los poquitos pelos que tengo y yo decía, ¿qué será eso? ¿Cómo se come eso? Porque tiene su reflexión, ¿no es cierto? Porque dice, enriquece, y eso puede ser necesariamente, no necesariamente mucho, sino lo necesario. ¿Sí? Pero también dice de que esas riquezas que nosotros tengamos, sean muchas o sean poco, no nos carguen la conciencia de la forma como la hemos adquirido.
Eso significa no añadir tristeza, porque si nosotros adquirimos la riqueza, pero estamos robando a los empleados en sus prestaciones, en su salario, estamos abusando de ellos, los estamos tratando como animales, como esclavos, etcétera, etcétera. Esa es una forma de ganar la riqueza de una manera injusta, porque hay injusticia. ¿Perdón? Aquí dice el mismo Señor, dice, yo te aconsejo que de mí bueno. compres oro refinado al fuego para que seas rico. Correcto, bueno, esa es la verdadera riqueza. Ahí está. La misma carta lo dice. Ahí la misma carta lo dice. Y dice cómo el Señor usa la situación del sector de la lugar y les echa en la cara el problema. Tú tienes riqueza, pero eres pobre. Hay un contraste ahí. Sí, tú eres el que crees rico, pero eres un miserable. Imagínense. Ahora, como es el lenguaje del Señor, pues lo respetamos. Pero si fuese yo, quisiese parar a alguien acá y le dijera, es que tú eres un desventurado, un pobre, un miserable y un ciego, me pueden ocurrir tres cosas. Me pegan un tiro, me mandan a la cárcel, me echan, la mitad de la congregación se va con él, se ponen bravos conmigo, que qué injusticia, que qué grosería, que qué no sé qué. Pero bueno, gracias al Señor. Gracias a Dios que es el mismo Señor el que usa esos adjetivos: desventurado, pobre, miserable, ciego, sordo y cojo. Porque entra el sordo, porque acá adelante dice que el que tiene oído pero no oye, es sordo también. Es un sordo. Entonces, el Señor tenía razón realmente. Hay una historia que se me acordé de que el dinero es un problema en el corazón del hombre cuando no está en el lugar correcto. Jesús enseñó a través de una parábola que está en Lucas 12:16 y habla de un rico insensato, ¿no? Un rico insensato. Y es más o menos como cuando una persona tiene negocio, trabaja bien y le va bien y tiene prosperidad, por decirlo de alguna manera. Y dice la Escritura que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Era la cosecha había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, él, diciendo, caramba, ¿qué haré? Porque la cosecha está tan buena que no tengo dónde guardar mis frutos. Estoy parafraseando algunas cosas. Y dijo dentro de sí, esto haré. Derribaré los graneros, mis graneros, los que tengo, y siempre me llama la atención que utiliza estas palabras, mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Esto le parece a usted familiar? Es lo que pasa hoy también. Me recordaba otra vez, Marcelo, de eso que, por ejemplo, aquí dice en Primera de Crónicas del 29:12 que las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y tu mano está la fuerza, y el poder, y en tu mano la hacer grande, y la poder a todos. Claro. Somos ese administrador. Exacto. Entonces, cuando uno cree que es un tío bien será, Sí. porque se muere y no se lleva. Por eso le enfatizo lo de que este hombre decía, y uno habla, mi mujer, mis hijos, mi casa, mi carro, mi plata, mi negocio, mi estudio, mi vida. Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es una vida que gira, es homocéntrica, es decir, todo gira en torno a lo que yo tengo, a lo que yo soy, en lo que a mí me gusta, y si no me gusta me quejo y formo el zafarrancho, y etcétera, etcétera. Es una vida homocéntrica. Homocéntrica, gira en torno al hombre. Y nuestra vida no debe girar en torno al hombre, sino en torno al trono que es Dios, en donde está Dios sentado. Ese es un cristiano. Entonces, este hombre, todo le iba bien, así como
Como decir, tengo las chequeras, tengo las cuentas bancarias llenas. Es lo mismo. Y alguna voz por allí le dijo, pero Dios, la voz era de Dios, pero Dios le dijo, necio. Oiga, Dios como ve las cosas, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto o guardado, ¿de quién será? ¿De quién será? Y aquí viene la enseñanza. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí está el problema. O sea, el que es rico para consigo mismo, pero no es rico para con Dios, el que es michicato con Dios, en tiempo, en lo que Dios le ha dado, porque a la larga el Señor dijo, mío es el oro, mía es la plata, ¿o no? Y hasta tu vida, mira, también mira, venga para acá. ¿De qué presumes? Porque es que la iglesia de la Odisea era presumida. Tú dices, yo soy rico, tú. Pero yo digo, ¿quién gana ahí? ¿O quién pierde? Entonces, este problema que está aquí es que ser rico, pero no para con Dios, y eso es para todos ahora, es el problema, así como la iglesia de la Odisea, o también puede ser el problema de nosotros acá hoy. Puede ser actual, es vigente también. Ser rico para con Dios es, Señor, gracias, me has dado esta bendición. Como dice David, de lo mucho, ahora yo de lo poco. Eso lo puede llamar diezmo, lo puede llamar ofrenda, lo puede llamar colaboración, como usted quiera. Yo conocí un caso, un hermano, alguna vez me contó una historia, es casi parecida a esta. Había un hermano en la iglesia de él que diezmaba mucho. Era el que más diezmaba en la iglesia. Y el pastor llegaron a un cierto grado de confianza que lo invitaba a almorzar, se sentaban a conversar de cosas de la vida, de los mismos negocios, porque casi siempre las personas que hacen que tienen este tipo de negocios hablan mucho de eso. Y es muy frecuente que uno encuentra que cuando el problema del amor a bienes materiales lo tiene en el corazón, ¿de qué va a hablar? De los logros que tiene, de lo mucho que tiene, de la forma como lo consiguió, y con el tiempo adquirieron esa confianza entre los dos. Y el hermano un día hablando con él, y le estaba él diciendo de qué derivaba él su riqueza. El pastor se dio cuenta de que el hermano en realidad nunca diezmaba en la iglesia. El hermano solo ofrendaba. Lo que él daba era, porque cuando ya el hermano, en su sinceridad, pero presumiendo también, que yo gano esto y tengo estos negocios y tengo por acá, raya y sacamos cuentas, diezmo tanto, y el hermano mira lo que daba en la iglesia y en realidad lo que estaba dando era diezmo, ofrenda, nunca daba diezmo. Y era el que más supuestamente, ya no le cambiamos el nombre por diezmo, sino por ofrenda. Mira, no estoy pidiendo nada, yo me conozco, yo no pido nada. Tú sabes que eso es muy común hoy en día en las iglesias. Pero hay que revisar, aquí es donde nosotros tenemos que revisar el corazón. ¿Me entiende usted? Porque este problema de la iglesia de la Odisea y esta pequeña parábola que acabamos de leer puede ser tu problema o mi problema. Ahora, ¿Dios necesita tu dinero? No. Pregunto. Él no necesita dinero, lo que necesitamos somos nosotros. Lo que necesitamos somos nosotros. Eso es correcto. ¿Me entiendes? ¿Crees que Dios necesita tu dinero? ¿No será más bien que Dios te quiere a ti? ¿No será más bien eso? ¿No será que el tesoro para Dios eres tu corazón? Así como dice la misma Escritura,
escritura a ver, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quién dice eso? Un proverbio, un salmo, Jeremías. ¿Quién dice eso? Yo me acuerdo de la escritura, obvio. A mí me llega. El Señor me la da. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Eso me suena más a Jeremías. Pero bueno, si está en el proverbio, gloria a Dios. No, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Así textualmente dice, solo que ahora no me acuerdo dónde está. Entonces, ¿a Dios qué le interesa? Bueno, todo lo que soy y todo lo que tengo y todo lo que tengo en la medida en que a él le sirve para que los intereses del reino prosperen en la tierra. Porque para eso es que el Señor bendice. Para que sus intereses sigan adelante, sus negocios. ¿Se acuerdan de aquel que también recibió, uno recibió una parte, otra parte, y otro lo enterró? ¿Se acuerdan de ese también? Y yo le digo, ¿cómo que lo enterraste? Si pudiste poner esa plata en el banco y pudiste negociar y traerme los intereses al menos. Y lo llamó el Señor insensato también. Entonces, el problema es que cuando hacemos tesoro para nosotros mismos y no somos ricos para con Dios, sino que michicateamos, como ese verbo acá se conoce, michicateamos con Dios, entonces vamos a tener problemas con el Señor, porque está indicando de que hay avaricia en el corazón. Hay avaricia en el corazón. Siempre leí una anécdota que el niño iba con la mamá y el papá para la comunidad, para adorar al Señor el domingo, y entonces le dijo al niño, pongámoslo en dólares para que valga más. Sí, y entonces le dio $2 y le dijo, $1 es para ti, para que compres algo, y otro $1 es para que lo pongas en la ofrenda. Ay, el niño, imagínense, un niño con un chupetín de esos. Y entonces iban por la calle y el niño iba con $1 y tíralo para arriba y llama. Tíralo para arriba y llama. Y en una de esas se le cayó y lo doy a la alcantarilla. Y el niño quedó triste, pero al final, inteligente, dijo, ay Señor, qué pena, se perdió tu $1. Siempre pierde el Señor, siempre pierde. Para este tipo de iglesias o de personas que son michicacos con el Señor. Entonces, eso se le presenta a la iglesia de la Odisea. Sigamos adelante. Él se representa como la verdadera riqueza, por menos ya se adelantó allí. Porque el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que compre de él, oro refinado en fuego. Y llama la atención esto. ¿Por qué? Porque el Señor llanamente nos dice, compra oro de mí. No, oro refinado en fuego. Y eso significa prueba. Eso significa trato con Dios. Pureza. El fuego purifica. Que purifica las motivaciones, que purifica las decisiones, que purifica la vida. Y a eso asimila a tratos del Espíritu Santo con la persona. Compra de mí. O sea, hay que ir a él a comprar. Hay que ir a él. Para que sea rico. Si tú compras, si yo compro esta clase de riqueza, es que soy verdaderamente rico. Y además le dice, y vestiduras blancas, para que no se descubra tu vergüenza. Pasaba
Y aquí también el Señor viene usando el lugar, la zona, así como el aula, ahora la vemos. Y resulta que en la Odisea y en otras iglesias parecidas, producían una lana especial, una lana negra, que no era muy común, pero ellos lograron, eran científicos, cruces de animales, y lograban obtener una lana negra que era más suave que la lana blanca. Y era mejor dicho, eran los Christian Dior de la zona, los mejores vestidos, las mejores telas, y ellos derivaban su riqueza de esta y de otra que ya se la menciono. Ellos lograron exportar el colirio que producían en esa escuela de medicina. Entonces, el Señor usaba las mismas cosas de la zona para desengañarlos a ellos. Y en este caso, el Señor les dice: esa lana negra no es la apropiada para ti, iglesia de la Odisea. ¿Sabe cuál es la lana? La blanca. ¿Por qué le dice aquí? Compra vestiduras blancas. Porque lo negro, espiritualmente hablando, ¿qué representa? Tinieblas, mundo. Eso es lo que significa lo negro. Mundo, tinieblas, pecado, oculto, lo que no es verdadero. Y el Señor, por eso le digo, el Señor le da muy duro a esta iglesia. Desventurado, pobre, miserable, ciego, sordo, cojo, avaro. Ahora le dice que la vestidura por ningún lado, que está desnudo, ¿ven? Y eso es vergüenza. Aquí dice que es vergüenza. Y le dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio que ellos habían logrado producir, hasta lo exportaban. O sea que ven que porque eran muy ricos. O sea, el comercio de ellos, la riqueza de ellos, daba para la opulencia, al punto que reconstruyeron la ciudad sin ayuda imperial. ¿Quién rehúsa la ayuda del imperio? Sencillamente por la jactancia de decir: nosotros podemos solos, nosotros no lo necesitamos, emperador. Gracias. Una carta está bien. El excelentísimo emperador, hemos decidido acá en un convenio que no necesitamos la ayuda imperial, tenemos la riqueza y los recursos suficientes, nosotros podemos solitos. Eso es egoísmo, eso es jactancia, eso es arrogancia. ¿Sí o no? Así eran los de la Odisea. Mire qué problema. Qué changuita. Entonces, como Jesús se le presenta a cada iglesia de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su problema y de acuerdo a su confianza, entonces el Señor le está diciendo: la verdadera riqueza, yo soy el alfa, yo soy el amén. ¿Cómo que se le presenta? El principio de la creación de Dios. Aclaración ahí nomás. Cuando Él le dice a la iglesia de la Odisea que Él es el principio de la creación de Dios, porque es que hay doctrinas que dicen que Jesús es el primer ser creado. Mentira, no es cierto. Él es eterno. Algunos dicen coeterno con el Padre, con el Espíritu. Jesús no es un ser creado. Eso indica más bien que Jesús es el que motivó la creación. Eso lo dice el apóstol Pablo. Él es el motivo de la creación. Eso significa más eso que Jesús es un ser creado. Por favor, Jesús no es creado. Esa era la aclaración. A ver, hermano. Me llama la atención cómo se presenta el Señor aquí. Sí. Y tiene que ver con lo que dice en el principio, es que el Señor necesita exagerar en la condición de las iglesias y de sus hijos, o de los seres humanos. Entonces dice que es el testigo fiel y verdadero, y el Señor no necesita exagerar nada, porque Él es fiel a sí mismo, pero también fiel a lo que ve. Y dice que conoce tus obras, que a pesar de que las palabras eran duras, directas y ofensivas, eran la realidad de cada una de las personas, de los hermanos de la iglesia de la Odisea. Dice que yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente. Entonces,
me llama poderosamente la atención de que para ser tibio hay necesidad de saber qué es frío y qué es caliente. Sí. Porque la tibieza es un estado intermedio. Sí. Es ni lo uno ni lo otro. Y me da la impresión de que es el reflejo del comportamiento de muchos de nosotros acá o de allá, Sí. que queremos pasar de esa forma. Sí, eso es cierto. Yo escribí por aquí en algún lado que el tibio es un habitante de la frontera. Exacto. Entonces, pero en muchas cosas hasta le puede ir bien, porque ese tipo de, digamos, de camuflaje sirve mucho. Sí. Al punto de que, como María una palabra le dice que saldrán de nosotros, pero no eran de nosotros. Esta característica realmente es una estrategia de las tinieblas para eso, precisamente para disimular, pero sin serlo. Sí, en algún comentario leí que la tibieza también consistía en que como las prioridades no estaban en su orden, era una iglesia que era muy desordenada en cuanto a la asistencia a los cultos, porque realmente que está viajando no asiste a los cultos, o sea, todo depende de las circunstancias. Por eso digo, el habitante de frontera es el que yo digo, dependiendo de las circunstancias, él se acomoda, ¿entiendes? Si la cosa está caliente en Colombia, me voy para Venezuela. Vivo en Cúcuta, es decir, y si la cosa se pone fea en Venezuela, me paso a Colombia. Entonces, el tibio es el que nunca se ha decidido definitivamente a hacer frío o definitivamente a hacer caliente, a pesar del costo que haya que pagar. Entonces, ese es el común en la iglesia de hoy en día. Es también el común en la ciudad de algún lugar, como ocurría. Ahora, ocurría también, como ya les mencioné, Hierápolis y Colosas, que ellos formaban un distrito comercial muy poderoso. La potestad que, mira que el Señor ni siquiera les menciona que es el trono de Satanás como en otra, que ahí están los judíos. El Señor no necesita, una iglesia judía no necesita que le digan, porque también esto que les voy a mencionar formaba parte del sector. Imagínense que Hierápolis, que era una ciudad más bien, diríamos, residencia real también, tenía sus potestades tremendas. Ahí estaba Zeus, estaba una diosa, estaba Baco. Donde hay dinero hay borrachito, ¿o no? Ah, bueno. Baco o Dionisio también formaba parte de esa divinidad pagana del sector. Estaba Esculapio, porque también acuérdense que hay un centro de medicina donde Esculapio era adorado como un ídolo. Y otras más divinidades, tan al punto que Hierápolis era llamada la ciudad divina. ¿Te imaginas? Y como eran vecinos, eso también se compartía y eso también permea incluso a la iglesia del sector, como en el caso de la Odisea. Aunque eso simplemente lo encuentra uno ya leyendo la historia y leyendo los comentarios respecto a esta región, respecto a esta iglesia en lo particular, pero eso eran las potestades de las tinieblas establecidas en este lugar. Como por ejemplo nosotros hoy, que hemos convivido por siglos con potestades de las tinieblas que han sido establecidas desde que los españoles llegaron, y más las divinidades de los indígenas de acá crearon eso se llama tumbaga, esa mezcla o esa simbiosis o ese sincretismo, porque esos son los términos que definen todos estos aspectos religiosos. Imagínense los indígenas, todos estos que estuvieron dando vueltas por aquí y que todavía están ahí en la plaza de Nariño adorando a la mamapacha, a la pachamama, yo no sé por qué le dice, adorando a no sé qué, invocando a no sé qué, invocando. Bueno, esas mismas divinidades paganas de la región, más las importadas, en el caso de los españoles, forman las potestades de un país, de una nación, de una ciudad, de una casa, de una familia o de un individuo o de una iglesia. ¿Me entiende usted? Y mientras esas potestades permanezcan allí, porque la iglesia, si es tibia, quiere decir que
no representa ningún peligro para los intereses de Satanás en ese lugar. A mí siempre me llama la atención cuando Jesús fue a Gadara. ¿Se acuerdan ustedes? El endemoniado gadareno. Esas potestades de las tinieblas que existían en Gadara, cuando Jesús fue allá, es lo que se llama las potestades regionales. Esa región estaba totalmente dominada por los demonios de Gadara, llamémoslo así. Jesús fue allá a liberar no solo a ese endemoniado, sino a la región. Pero cuando una iglesia está preocupada es por sus propios intereses, por sus propias necesidades, ya sean físicas, espirituales o lo que sea, esas potestades están de fiesta porque la iglesia, esa iglesia tibia, no representa ningún peligro para sus intereses. Y más encima del engaño de las riquezas materiales, que eso también es satánico, entonces pues el diablo está feliz ahí en ese lugar. Ese es el problema. Entonces, lo que yo decía la otra vez, los hermanos que van a Monserrate, ¡ay, qué lindo Bogotá! ¡Qué rico y qué bello que se ve Bogotá desde acá arriba, desde esta loma! Y no son capaces de decir en el nombre de Jesús, yo reprendo las potestades de la tiniebla desde hace siglos en este país, en esta ciudad, que se caigan, porque tienen miedo que si dice que se caiga, se va también loma abajo. Entonces, hermanos, si nosotros no representamos ningún peligro para los intereses de Satanás, entonces Satanás está feliz. Y Dios está enojado. Y lo que va a venir es destrucción. Ese es el problema de nosotros. O sea, cristianos que no tienen visión del reino, que no saben lo que es guerra espiritual, no saben cómo luchar contra las potestades de las tinieblas y sencillamente van a disfrutar el lugar, porque esta iglesia, ese era su problema, siempre estaba de paseo, siempre estaba disfrutando la playa, siempre estaba de vacaciones, siempre, todo el año. Ese es el problema. Entonces el Señor dice, ahí te va lo que te voy a mandar. Ahora, eso no indica que el Señor sea malo. Malo es nuestro corazón. Egoísta es nuestro corazón. Avaro es nuestro corazón. El Señor sencillamente está viéndole los ojos a una iglesia que no tiene las prioridades en su lugar, sencillamente. Y por eso le dice, sí, arrepiéntete. Arrepiéntete. Esa es la recomendación que el Señor le da a la iglesia de Laodicea y que puede ser nuestra iglesia. Había un discípulo, ese sí era en Hierápolis, que lo leí en Hechos de los Apóstoles, en Colosenses 4:12, el apóstol Pablo, porque ustedes saben que hay una epístola que no apareció nunca, que es una epístola que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Laodicea. Ahí está registrado en Colosenses. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Laodicea y le escribió a la iglesia de Colosas sendas cartas. Y entonces él le dice, la carta de allá, pásenla y la leen en Laodicea. Y la de Laodicea la leen en Colosas. Y esa carta, no hay registro de esa carta. Es decir, que si esa carta hubiese aparecido, entonces tuviéramos en el Nuevo Testamento carta a los laodicenses. ¿Ven? ¿Ustedes sabían eso? No leen la Biblia nunca, entonces. Ustedes también son tibios, hermano. Ustedes no leen nada. Mire, hermano, mire, por favor. Colosenses 4. Vamos a sacarlos de la ignorancia. Colosenses 4, del 12 al 17. Ahora vean. Dice el apóstol Pablo, creo que es Pablo que escribe la cosa, salude Pablo, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. Y los que están en Hierápolis.
Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas era médico. Y ahí encuentra uno por qué Lucas está en la Odisea o en la otra iglesia donde también existía la escuela de medicina. Él era médico, a lo mejor estaba haciendo un curso de especialización, vaya a saber, a lo mejor estaba aprendiendo cómo era el asunto de los ojos. Encuentra otro sentido, ¿cierto? Y Lucas es el que escribe el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. ¿Usted sabía eso? Muy bien, hermano. Estoy admirado. Perdón. Es que no entendí qué fue lo último que dijo que Lucas fue el que escribió. Lucas escribió el Evangelio de San Lucas y Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Cuando tú lees la introducción de Hechos, él utiliza a un tal Teófilo. Teófilo creo que se llama. ¿Sí? Pero él está dirigiendo la carta. Y el que hizo la investigación completa, es el Evangelio más completo, fue Lucas, el médico. Y Lucas acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. No sabría decirte en este momento en cuántos, pero él iba con Pablo. O sea que él formó parte del grupo ministerial, aunque no fue directo discípulo de Jesús. Directamente. ¿Cómo lo fue tampoco Pablo? ¿Ah? Sí, directamente no fue discípulo. Exactamente. Pero él como acompañó a Pablo, claro, seguramente lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro. Que estaba en la Odisea, en Hierápolis, Colosas, toda esa parte allá, ¿no? Es que muchas de las iglesias a las que el Señor le manda mensajes fueron fundadas por el apóstol Pablo. Una fue por Epafras, otra por Juan. Dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y a Ninfas, le sugiero ese nombre para los futuros niños, y a la iglesia que está en su casa, o sea, había grupo casero, vean. Y dice Pablo, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, entre los colosenses, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también entre vosotros. Solo que esta carta no apareció, hasta el día de hoy no ha aparecido tampoco. Y en el verso 17, porque aquí encontramos a un tibio, aunque estaba en Hierápolis, le dice a Arquipo, ese es otro nombre que surgieron para los futuros nietos, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mire que este era tibio. Tenía llamado, tenía ministerio, aquí Pablo lo dice, pero el tipo tenía otros intereses, o el tipo era flojo. Y dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, tenía pegado el espíritu de los laodicenses. Se embolataba fácil y más bien era un poco cumplidor. Y los tibios, para definirlos, son propios de todas las iglesias. Sí, esa plaga de mala calaña existe en todas las iglesias y puede ser tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Puede ser tú y yo. Cualquiera de nosotros da para ser un tibio. A mí siempre me ha, no sé, digo yo, en qué momento, cómo hizo Pablo para escribir una carta y mandarla a toda esa parte. Si nosotros escribimos una carta a una parte, lo más probable es que cuando llegue de pronto la bote por allá, no la guarda, ¿no? Sí. Digo yo, pero ¿cómo hizo? Pero solamente el Espíritu Santo el que hizo. No, es que Pablo, perdón, es que esa era la zona de influencia del apóstol Pablo. No te digo que él fundó muchas de esas iglesias, la de Colosas, o él directamente, o alguno de sus masas de Epafras, Epafrodito, porque leí que incluso algunos de Epafrodito dicen que Epafras es el diminutivo de Epafrodito, pero la mayoría no están de acuerdo con eso. Es un poquito de
estudiar un poco más. Pero Pablo en su viaje misionero fundó la que es la primera casa, eso es por el lugar misionero. Y mire, Pablo salía de Antioquía, yo llamo los paisas de Medio Oriente. Pablo salía el centro de operación era Antioquía, y en su primero, segundo y tercer viaje misionero casi siempre salió de ese mismo lugar. Y ese era Antioquía, es sinónimo de Antíoco. Antíoco, los antíocos estos. Antioquía. ¿Eso usted lo sabía? Ah, ustedes son muy ignorantes. Por favor, discúlpenme. Discúlpenme, hermanos. Pero es que en Antioquía es en honor a Antíoco, rey sirio. ¿Me entienden? Y entonces, por lo general, como la Odisea, el nombre se lo atribuyen a un rey o a una reina que es la esposa o algo por el estilo. Entonces, la Odisea, pues se debe a la esposa de Antíoco. Aquí en Colosenses 2:1, ¿Qué dice? está hablando Pablo y está hablando de la Odisea también. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, Sí. y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces ahí el apóstol Pablo, a pesar de que ha estado allá en esos sitios, seguramente el que más estuvo fue Lucas. Dice que hay algunos que nunca han visto su rostro en la Odisea. Es probable que haya sido alguno de sus subalternos. No, y que pues de pronto estaba muy, o sea, dice ahí como muy contestado, porque dice que tenía una gran lucha por vosotros. Sí. Porque no han visto su rostro, o sea que también refiere a la tibieza que hay en el pueblo, en la parte de la Odisea. No me atrevo simplemente a concluir que el apóstol Pablo también conocía el estado de la iglesia en la Odisea, al igual que el Señor aquí, y le revela también. Y tenía una carga de oración tremenda por los hermanos de la Odisea y de Colosas. Es decir, aquí ve uno el espíritu de Pablo cómo estaba cargado por todos esos problemas o dificultades que tenía la iglesia de la Odisea. Y claro, Pablo, tratando de establecer el señorío de Cristo en ese lugar, hacía una oración ferviente y permanente por esas personas. ¿Vean? Así es siempre, ¿no? Dice la palabra algo que leí los de la Odisea tenían el mayor problema era que no se habían definido entre realmente servir a Cristo que a sus propios intereses. Ahí estaban en el medio y formaban parte de esta categoría de tibios. Porque el Señor le dice, hombre, defínete, sé frío o sé caliente, pero no estés ahí jugando a ser cristiano, a intentar permanecer cuando así no se puede servir al Señor. Porque si nunca tienes tiempo, si siempre están tus negocios por delante, si siempre están tus placeres y tus deleites por delante, te va a costar mucho trabajo servirme a mí. Entonces nadie puede servir a Dios. Ahí me acordé del otro texto. Nadie puede servir a Dios al mismo tiempo y a las riquezas. Jesús también dijo, por una fuente no puede salir agua fría o salada o dulce, algo así, ¿no? Dulce y salada, bueno, ahora se pueden mezclar, y eso era lo que pasaba. Ese era el problema, lo que dijo Cristiano al principio. Ese era el problema de la iglesia de la Odisea. Que, bueno, ahora sí, esa parte, por decirlo algo, de la ciudad. Resulta que en realidad las aguas estaban en Hierápolis, ¿sí? Y ellos a través de un acueducto, incluso subterráneo, transportaban las aguas. Y cuando las aguas llegaban a la Odisea, llegaban tibias, ¿sí? Y entonces ellos tenían que hacer algo para que las aguas las pudiesen consumir.
O sea, era algo del lugar. Incluso hoy esas termales todavía existen. Esas termales en Hierápolis, en donde tú sabes, son como las de aquí de Tuna o algún otro lugar que yo conozco. Algo así, que son medicinales. O sea, ellos como científicos, como médicos, habían también descubierto que las aguas del lugar eran también para sanidad. Entonces, eso implica que había también ciertos ingresos por el turismo de personas que tenían, yo no sé, de pronto enfermedades de la piel, que hoy de pronto sí son curables, pero que en ese tiempo no lo eran. Seguramente que un leproso no lo iban a dejar meter allá, pero rasquiña, piquiña, o ¿cómo se llama entre los ricos el carranchín? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Alergia, hermano. En la Odisea el carranchín no existía la alergia. ¿Sí me entiendes? Discúlpeme, pero es que aquí ese trato social para las enfermedades también existe. Es que también se busca que no se puede caer en la religiosidad. La relación con Dios es algo más estrecho. La religiosidad puede caer en lo típico, porque es algo donde sí, la gente hace ciertos ritos y piensa que ya está con Dios. Sí. Nosotros conocemos un grupo de personas que saben mucho de lo que es meterse con los católicos, y ellos, el chico es separado de la esposa, y según la hermana le dice que va a retiros católicos y que ahí se siente santo cuando hace todos los retiros, porque él sabe que su condición es descomunal, porque él tiene como se casó con una mujer que no es la esposa. Claro. Entonces, que cuando va a esos retiros, él se siente libre porque hace determinados ritos. Claro. Pero la relación con Dios no es. ¿Por qué? Porque la relación su condición. con Dios, la relación con Dios que nos enseñó el Señor dice padre, o sea, una relación muy estrecha con Dios. Cuando yo tengo una relación muy estrecha con Dios, soy sensible a lo que Él me dice y temo. Y lo primero que me va a mostrar Dios es mi pecado. Y me aleja, eso sí, no hay nada que hacer. Sí, o sea que, de acuerdo a tu aporte, podríamos decir también que un tibio es un religioso. O sea, que asiste a los cultos o a misa o yo no sé, de los musulmanes o de los hindúes, y sencillamente para calmar la conciencia, o también para que, como ocurre acá, para que el hermano no me llame y me pregunte, oiga, hermano, lo extrañamos el domingo pasado, ¿qué pasó? Dio cobija, se le pegaron las cobijas, hermano, ¿no? Entonces, para que el hermano no le pregunte qué pasó el domingo pasado, cuando pudo venir y no vino, porque no le dio la gana, ¿sí? Porque eso es lo que pasa, entonces viene a la iglesia, pero no viene con la intención de satisfacer el corazón de Dios, sino su propio corazón. Ese es el egoísmo en su expresión máxima. Y nosotros somos, miren, nosotros, yo y tú, yo y tú, somos así. Así somos. Yo lo he escuchado por acá así. Así somos. Miren, somos hipócritas profesionales. Qué pena. No, menos mal que nadie dijo amén. No. Somos expertos, somos teatreros, mentirosos y falsos. A mí me han dicho, el sábado, claro, la vida nadie la tiene comprada, ¿no? Pero a mí me han dicho el sábado a las 8 de la noche, nos vemos mañana en la reunión, y no se murió, pero tampoco apareció. Me dijo me la dicen de frente, una mentira de frente, y no les da nada. ¿Te acuerdas que me dijiste que nos veíamos? Yo, es que es un hipócrita profesional. Dice mentira de frente y no se le mueve ni un pelo, y si es calvo, peor.
Porque mujeres calvas no he visto todavía. Tiene que ser un hombre, ¿no? Entonces, hermano, para ir concluyendo el mensaje de la carta, el Señor llama a que compremos riquezas propias, verdaderas de Él, que compremos oro refinado, que nos vistamos de ropas blancas, figuras blancas, que ungamos los ojos con verdadero colirio, para que veas. Esto de pronto tiene que ver con lo que al principio, cuando nosotros estábamos 10, sin echar baño, cuando hablamos de la palabra también cumple este trabajo de limpiar nuestros ojos, hace de colirio. Nadie lo dijo, fíjense que nadie lo dijo esta mañana, pero ahora cabe. La palabra de Dios tiene ese trabajo, purifica. La palabra de Dios tiene el poder sanador. ¿Cómo hace cuando nos convence de pecado? Nos redarguye. El Señor está pretendiendo a los laodicenses de que abran los ojos y que puedan ver su propia realidad como Dios los ve, para que así de esa manera se pudiesen arrepentir. Porque si yo no caigo en cuenta de mi pecado, dígame cuándo me voy a arrepentir. Nunca. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo y de la palabra en nosotros. Hacernos caer de nuestra máscara, nuestra hipocresía, de nuestra mentira, de nuestra religiosidad, y Él nos hace ver y nos dice: ay, Señor, qué pena. No, perdón, Señor. Y haciendo el compromiso de cambiar las cosas. Porque ¿de qué sirve escuchar un mensaje, otro mensaje y otro mensaje? Y la vida sigue igual, los mismos planes, los mismos intereses, las mismas mentiras, y no cambiamos, entonces eso demuestra de que la palabra nos resbala. Es decir, nos volvemos jabones, porque la palabra sí nos llega, el Señor sí la da, pero no me llega a mí, a mi interior, no me confronta. Y muchas veces, yo le decía a un hermano que estaba en una situación más particular: mi hermano, no huya tanto, ¿sabes? No, que voy para tal lugar, no huya. Cuando yo rehuso congregarme lo normal, estoy huyendo, hermano, huyendo a veces de mí mismo, porque no quiero escuchar ni siquiera mi propia conciencia. No pasa, por eso es que se llama distracción. Y yo hay tantas formas para distraernos, y estamos tan distraídos y tan ocupados que si usted calcula todo el tiempo del día, usted se va a dar cuenta de que, bueno, ahora el televisor, ahora el teléfono, ahora la música, ahora esto, y ahora, cuando tú andas así, es un indicativo de que estás tratando de que Dios no tenga ni un segundo en tu vida para hablarte. Ese es el problema. La distracción es eso, distraer de lo importante, de lo necesario. ¿Cuándo ha visto usted que la palabra no es necesaria? ¿Cuándo? La palabra es necesaria siempre. Claro, yo no estoy diciendo que no pase, que no compre pasajes de avión, que no vaya aquí, yo no estoy diciendo eso. Pero el problema es si usted está cansado de Dios. Ese sí es un problema. Porque si yo estoy cansado del trabajo, como decía el domingo pasado, hay hermanos que están cansados del trabajo, de la mujer, del marido, de los hijos, están cansados del vecino, de los perros casi nunca se cansa nadie. Y peor aún, está cansado de Dios. Usted se va a buscar todas las formas para distraer eso y acallar la conciencia. Y el problema sigue. Y la enfermedad sigue. Y el Señor diciéndote: mira que te mando. El que
tiene oído, a todas las iglesias el Señor le dijo, el que tiene oído. Miren que todos tenemos oído, pero no oímos sino la voz del mundo, de las tinieblas, del papá, de la mamá, pero no oímos a Dios. Y nos inventamos las ocupaciones, no las inventamos. Yo conozco hermanos que se la inventan también el sábado en la tarde, o el viernes en la mañana, o en el día, o entre semana, o al mes antes. Todo eso lo tienen bien agendado y bien programado, pero Dios no entra en la agenda. Dios, este era el problema de la Odisea, que la agenda estaba llena y Dios, ay qué pena, a mí, eso me pasó a mí, yo lo he contado muchas veces. ¿Cuáles son tus necesidades? Enumeré como 20. Y el hermano me dijo, ¿y Dios dónde está? ¡Ay, qué pena! 21, Dios. Hermano, la vida es así. La Odisea es una vida sin sentido, sin propósito. Soy un religioso y no cristiano. Un religioso es alguien en donde Cristo reina, no reina. Un cristiano es donde Él es la prioridad número 1. Dígame los 10 mandamientos. Y no me lo diga porque si yo los pregunto, los hago caer de la pena aquí. No lo sabemos los 10 mandamientos. Ni yo ni tú no sabemos los 10 mandamientos. ¿O sí? Dígame por lo menos el primero y el segundo. Pero pasito, el primero. El segundo. Paró ahí. No, completó el primero. Heriberto. No, está bien. Diríamos así de la forma rápida y resumida. Primero, amar a Dios. Segundo, no le hace falta nombre ya falló. ¿Sí se dan cuenta? O sea, somos religiosos en algunas cosas y somos ignorantes en la mayoría de los casos. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, es verdad. Pero la pregunta es, para no seguir echando vaina, porque si no ahí sí que me van a dar el tiro o alguna cosa va a pasar. Ese primer mandamiento es verdad en tu vida, te lo sabes de memoria, pero es verdad en tu vida. Lo hace incompleto todo el mundo. Mira, más encima. Aún los Bueno, si fuera completo, ¿cómo sería, Heriberto? como dice el Deuteronomio, esta cosa. Deuteronomio y en Éxodo 20. Sí, señor. Dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. Y no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Segundo, es eso. Exactamente. Sí. Y después dice, no jurarás tu santo nombre en vano. Mi santo nombre dice, bueno, exacto. Y luego, Un aplauso para Heriberto. Le dejo esa tarea. Aprende a hacer los mandamientos no como se le enseñaron los católicos, sino como lo dice la Escritura. Porque pasa es que usted sigue siendo todavía católico. yo también tengo. ¿Y sabe por qué es católico? Porque católico significa universal. No es por otra cosa. Entonces, uno, hermano, tiene que ser coherente. Dejar de ser un hipócrita. Dejar de ser un religioso. Y aquí, de acuerdo al lenguaje de la palabra, dejar de ser un tibio. Dejar de ser tibio. Y definirse, es decir, todavía, si el Señor dice arrepiéntete, pues tenemos tiempo. Si estamos acá, tenemos tiempo. Hay que cambiar la agenda, hermanos. Hay que cambiar la agenda. De verdad que hay que cambiar la agenda. Amén. Yo lo digo por ti y por mí. Ahora sí. Bueno, bien. Muy bueno, así que es así, ya me alargué. Dice, como el engaño que dominaba la iglesia de la Odisea es muy común, el Señor les dice, arrepiéntete, porque si no te voy a vomitar de mi boca.
Eso espiritualmente significa vomitar de mi boca. No es que es vomitar del estómago, porque uno entiende vomitar es lo que se comió o lo que le hizo daño. Vomitar de mi boca es no voy a pronunciar tu nombre en ningún lado. Es que a la iglesia de, por ejemplo, de Sardis, dice el Señor, a la de Sardis, el que venciere será vestido de vestidos blancos y escribiré su nombre en el libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Tiene que ver con eso, es decir, si tú no te has decidido, si yo no me he decidido, si alguien no se ha decidido, ¿qué va a hacer con su vida? ¿Qué va a hacer con el Señor? ¿Qué va a hacer con la obra de Cristo en la cruz a favor mía para que el pecado no permanezca? Si yo no me he decidido, esto no va a ocurrir allá en la esfera celestial, no va a ocurrir. Dice, no confesaré tu nombre delante de Dios ni de los ángeles. Aquí lo dice de manera positiva. Al que venciere, yo lo vestiré de vestidura blanca, que significa santidad, y confesaré su nombre, escribiré su nombre, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esto es maravilloso porque es un reconocimiento, porque dice al que venciere, hay que vencer. Y los tibios no entran en esa categoría. No vencen. O sea que el Señor allá no va a tener nunca la oportunidad, el honor, si se quiere, de confesar el nombre de un tibio delante de su Padre. Y ahora le presento al valiente el apóstol Pablo, y los ángeles. Y gloria a Dios y bendito sea el nombre del Señor. Y ahora tienen la categoría de los tibios. Y les presento a Filia. Por favor, no van a aparecer, ¿no? Porque allá sí aparecen solo calientes, como los ángeles, como los serafines, porque serafín significa seres de fuego. Imagínense, los querubines y los serafines son seres de fuego. Lo propio de Dios, lo natural de Dios es el fuego, es el poder, es lo caliente. Nosotros entendemos lo caliente del infierno, pero no, la naturaleza de Dios es ardiente, es poder, es fuego y fuego consumidor en algunos casos. Y dice entonces que el engaño que dominaba la iglesia de la Odisea es un engaño que es muy común en la iglesia de hoy. Porque los tibios, entre otras cosas, como no se han definido y como tienen el poder, en este caso el poder económico, y también eso deriva del poder en autoridad, resulta que los laodicenses, en su autoengaño, en su autoconcepción de sí mismos, tenían el problema de que el que tiene el poder manda. ¿Se han escuchado eso? ¿Les parece normal eso? El que tiene la plata, disculpen el término, marranea. Dicen acá en el interior. Entonces, en la iglesia del Señor representan un problema. Porque si las cosas no las hacen como a ellos les gusta, el primer afectado es el pastor, el ángel de acá de la iglesia. El primer afectado con sus decisiones. Si no me gusta, me ofendo. Y en el peor de los casos se va. Lo echa. No, se va. Porque si las cosas no se hacen como él dice o como a él le parece, por eso siempre mi plata, mi dinero, yo opino, yo pienso, yo creo que Arturo debería hacer esto. A mí me ha pasado acá en este pequeño grupo. Si yo no hago las cosas como a algunos les gusta, hasta me han amenazado que se van. Pues váyase. ¿Entiendes? Yo se lo he dicho muchas veces. Pero uno no puede pretender que las cosas se hagan en la iglesia del Señor como a mí me parece.
Ni yo tengo esa potestad. Nadie la tiene. Es como el Señor dice. Ahora, si yo hablo de parte del Señor o a nombre del Señor, bueno, después de que cuestione porque pasa o no, acá dice, es que uno tiene que entender para obedecer y para... Acá no funciona así. En la iglesia del Señor usted primero obedece para poder entender. La lógica aquí no funciona. Aquí funciona en la obediencia. ¿Me entiendes? Porque a mí me lo han dicho. Es que yo no entiendo. No entiendes o no quieres entender. ¿Cómo es la vaina? En costeño, ¿no? ¿Cómo es la vaina? A ver. Entonces pasa mucho que en las iglesias tipo la Odisea se impone una democracia en la multitud de consejeros. Sí, señor, está en la Biblia. Pero en la iglesia no hay democracia. Hay teocracia. Amén. Ahora se apareció en el primer amén. ¿Se dan cuenta por qué en la iglesia no se hacen las cosas como a usted le parece? ¿Por qué tienen problemas conmigo muchos de ustedes? Por eso. Porque yo entiendo que en la iglesia se hace la voluntad del Señor, no la propia. Y a veces pasa mucho, y sobre todo a uno, que uno argumenta, que uno cuestiona, pero es para imponer tu propio criterio. Y entonces sucede que en la iglesia cuando puede haber diferencias, claro que las hay, porque usted es un mundo, cada uno es un mundo. Imagínense, y si somos miles, somos un montón, cada uno con sus propias ideas. Imagínense el pobre individuo como yo acá parado, pretendiendo hacer lo que cada uno cree que se debe hacer. Oye, hermano, eso es una rumba rara. Eso es el reino de las tinieblas. Entonces, a veces uno choca con los hermanos, es por eso. Porque es que quieren sobreponer sus propios criterios, sus propios gustos por encima de la voluntad de Dios, y eso yo no me puedo dar el lujo de permitirlo. Aquí no hay democracia. Aquí no hay democracia. Creo que no hay democracia. Y creo que no debería existir democracia. Porque democracia es el gobierno del pueblo. Acá es el gobierno de Dios. Entonces miren la diferencia tan tremenda que a veces uno encuentra y la mayoría, y a veces esa es la razón por la cual la iglesia tampoco progresa. Esa es una de las razones. Es el espíritu que dominaba a los laodicenses con su jactancia y su arrogancia y su soberbia y su orgullo. Ese es el problema, que puede ser el problema de la iglesia de Edén. Entonces, la reprensión por parte del Señor indica que la iglesia de la Odisea, a pesar de sus grandes problemas, tenía la oportunidad de arrepentirse. ¿Sí o no? La tenía. ¿La tenemos nosotros? Pues también. Y ahora viene el texto, que es uno de los textos más mal usados que hay en la Escritura, pero funciona. Oiga bien, discúlpeme y hago la aclaración. Este texto que voy a leer aquí, que ya lo leí al principio y lo voy a volver a leer, es uno de los textos más usados en el evangelismo. Pero es mal usado. Pero funciona. Y funciona porque es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Dios en su misericordia la usa. Es Y aquí yo estoy a la puerta. ¿Se acuerdan de eso? Yo la usé y la uso, pero dije, no la vuelvo a usar más en ese contexto como la usamos. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No está hablando de lugar, a él. Entraré a él. Bueno, si ponemos al corazón como un lugar, gloria a Dios. Y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué digo que ese es un texto mal usado? Porque nosotros lo usamos para los inconversos y esto es usado para una iglesia. El Señor está llamando al arrepentimiento a una iglesia que se llama la Odisea. Perdón un momentico.
Yo creo que en esa última parte no está hablando solamente de la iglesia de la Odisea, sino a todas las iglesias. Bueno, si lo contextualizamos más, sí. Pero bueno, como estamos hablando de la iglesia de la Odisea, por supuesto. El Señor, eso aparece en la iglesia de la Odisea. Mira, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta y oye mi voz, o sea que el Señor siempre está hablando. Siempre está hablando. Siempre. Acuérdense de la enseñanza del buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz. El pastor siempre está hablando. Es el que más habla. ¿O no? Entonces el Señor está a la puerta llamando. Eso es significativo en el sentido de que el Señor es muy respetuoso. A la larga usted verá qué hace con su vida y él le va a pedir cuenta. Eso sí te lo aseguro. Él nunca llega como llega Satanás, y a forzar y a entrar. No. Iniciar. El primer paso del Señor es toc. A ver. Toc. Y lo hace siempre. Toc. Aquí yo estoy en las puertas de tu corazón. Toc. ¿Me oyes? Los que están allá adentro, ¿me dejan entrar? Toc. Pero nunca fuerza la puerta de tu corazón. Nunca te obliga. El Señor no hace eso. Pero si al que Él le toca la puerta insistentemente, por amor, ¿qué es lo que Él hace? Con el tiempo, mire lo que ocurrió con la Odisea, con Éfeso, con Pérgamo, con Sardis, con Filadelfia. Se nos fue una, me falta una. ¿Qué pasó? Si no abrieron la puerta y no escucharon al Espíritu, ¿qué pasó? Ahí sí no llega ya a tocar con la intención de cenar con Él, sino ya llega con sus ejércitos a arrasar con todo. Y pasó. Desafortunadamente, pasó. Él sí toca la puerta. Él sí quiere que voluntariamente le abramos las puertas del corazón. Pero si no ocurre eso, entonces Él llega ya a forzar la puerta y a destruirla. Porque hay rebelión abierta contra su voluntad. Ahí existe. Y eso es lo que a veces los hermanos de la iglesia no se dan cuenta. Porque con esa gracia barata que tenemos hoy en día, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero esa forma de creer hoy en día, sin compromiso. Oiga, ¿usted cree que el Señor anda buscando fans? ¿Usted cree que el Señor anda buscando simpatizantes? ¿Usted cree que el Señor anda buscando multitudes solamente para que lo aclamen, pero sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de paz, si no hay un pacto con Él, como lo exige el bautismo? No nos engañemos. Él no anda buscando ni fans, ni simpatizantes, ni fanáticos. Él busca discípulos. Y un discípulo, usted sabe qué significa ser discípulo. Alguien que dice y hace lo que Cristo manda. Eso es distinto a ser fanático. Por eso es que vamos si queremos. Asistimos si tengo ganas. Si no está lloviendo, si el clima, si esto, si lo otro. Si está en la agenda, lo hago. Un discípulo de Cristo no tiene opción. Y eso es también un adorador. El discípulo prioriza a Cristo por encima de cualquier cosa. Y que dice el Señor, si alguno viene a mí y no me ama más, Cristo no le está diciendo que odia a la suegra, que odia a la abuela, que odia a la mamá, que odia al papá, al hermano, al hijo. No, Cristo no está. Si hay que llevar al niño a la clínica, hay que llevar al niño a la clínica, no hay ningún problema. Pero había la intención de ir primero a las cosas de Dios. Entonces Cristo dijo así: si alguno viene a mí y no me ama más, eso es distinto a lo que muchos cristianos interpretan como odiar o con aborrecer. Porque ese es el verbo que Jesús usa. El que no aborrece
Que en ninguna manera aborrecer es sinónimo de odiar, nunca. O el Señor entonces está contradiciendo su palabra, porque si aborrecer significara odiar, entonces está diciendo que odia a su papá y a su mamá, cuando la Biblia dice en un mandamiento que debe honrar a padre y madre. ¿No lo dice así? Entonces, hay que interpretar bien las Escrituras. Pero él dijo, si alguno viene a mí y no me ama más, hay que amarlo a él más. Papá, mamá, padre, madre, hijos, esposa, y todavía al final le dice, y no aborrece aún su propia vida, es decir, sus propios deseos, sus propios gustos. Si no prioriza eso, no es digno de mí. ¿Sabe quién dijo eso? No lo dijo Arturo Pérez, lo dijo el Señor Jesús, y ya hace rato en los evangelios. Creo que aparece por lo menos en un evangelio. En dos. Entonces, hermanos, de acuerdo a la iglesia de la Odisea, el llamado es arrepentirnos, priorizar bien, saber poner la riqueza y los deseos personales en su lugar. Claro que se puede pasear, claro que se puede ir de vacaciones, claro que se puede tener dinero y ojalá mucho. Pero si es rico para consigo mismo y no es rico para con Dios, el Señor le va a decir, hermanito, venga para acá. Ni siquiera le pidió los bienes. ¿Sabe qué le pidió? La vida. Venga para acá. Y eso que has provisto, ¿para quién será? lea Proverbios y se va a dar cuenta que dice algo así como que y dice Salomón, y vi también a un hombre que no se cansaba de trabajar, pero nunca se puso a pensar, es decir, no tuvo ni tiempo para pensar. Y eso que yo he recogido, después que yo me muera, ¿no será que los hijos se van a matar por eso? Y eso lo veo yo. Se muere el viejo o la última que quedó, porque hasta que no se mueran los dos, y hermano, terminan en unas peleas en la familia, el hermano con la hermana se maldicen, se dicen groserías, se insultan, no se hablan, se pelean, se desconfían el uno del otro, me va a robar, este otro me va a robar. Y peor aún, como no se ponen de acuerdo, si son tres, entra otro heredero que no estaba y que el viejo nunca lo previó. El abogado. Porque como no se pusieron de acuerdo para repartir el lote de 6 por 12. El lote de 6 por 12 no son de 4, ahora son de 5. Y resulta que él se queda con el 40%. Nunca trabajó, nunca hizo nada y terminó de heredero por la estupidez, perdónenme, y por la insensatez de los que sí realmente tenían el derecho y nunca se pusieron de acuerdo para repartir una herencia. Entonces ese tipo trabaja y nunca piensa en su corazón, y todo eso que yo apuntoné, ahora vaya a saber si mi único hijo lo va a derrochar o entre los dos se van a matar. Yo conocí un caso en mi tierra en donde se echaron plomo los hermanos. Sí, se echaron plomo. Y eso que no era santandereano ni no, eran costeños. Y se mataron entre ellos. Bueno, termino. Espérate, a ver, tenía por acá. La expresión al que venciere. Porque el Señor dice, entraré y cenaré. Eso significa, primero, comunión. Que Dios quiere tener intimidad con Él. Que la comunión, la intimidad, el compañerismo, el cenar con Cristo, significa que lo estoy priorizando a Él. ¿Cierto? Lo estoy priorizando a Él. Que oigo, que me gusta escuchar su voz. Y que por eso lo sigo, y que por eso abro la puerta de mi corazón y le digo, Cristo, yo quiero que tú entres a mi corazón y me pongas en el orden este zafarrancho que tengo acá adentro. Porque es que miren, llevo 40, 50 años con este desorden
que no hay, porque ese es el arrepentimiento, reconocer que no llevo la vida. Puedo ser joven, miren, aquí llegó una joven hoy, acá hay otros jóvenes. Si tú no aprendes eso desde ahora, vas a tener problemas con el Señor. Te vas a meter en unos líos. Por eso que a mí me encanta esa palabra cuando el Señor dice, ese que le aconseja a la juventud. Acuérdate de tu creador. No, pero a la juventud, ¿cómo es que comienza? Pero ¿a quién le está hablando? A los jóvenes. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Y saben, los días malos no es que llegan ahí por arte de magia. Yo los labro. Yo mismo, con mis decisiones, los produzco. Eso no es ahí, ay, era que yo estaba tranquilo y me llegó un día malo. No, ese es el fruto de tus decisiones. Y si no tomaste las decisiones por el Señor Jesús desde joven, va a terminar en drogas, va a terminar embarazada, va a terminar con un novio hoy, uno mañana, uno pasó mañana, porque hay que entrenar todos los días, igual que los grupos. Y te vas a meter en problemas y de pronto vas a llegar un día en que vas a querer pegarte un tiro. Porque los jóvenes ahora son los que más están suicidando. Porque no le encuentran sentido, no le encuentran, no tienen norte de la vida. Piensan que la vida es solo placeres. No, la vida son primero deberes y después placeres. Y tiene que disfrutar en primer lugar del Señor Jesús. Por eso Él dijo, yo entro y cenar es un sinónimo de fiesta, de regocijo, de amor, de compañerismo, que me agrada estar con esa persona. Pero si lo primero que le huyes es a Dios, tu vida va a ser un desastre. Jovencitos, por favor. Por favor. Esto es un mensaje evangelístico. Bueno, si este texto lo usan para mensaje evangelístico, pues yo también lo uso. Póngale cuidado a la palabra del Señor, porque después te vas a lamentar. Después que quedes embarazada, después que quedes metida en las drogas, después que te engañe el primer novio, después que, qué sé yo, hermano, tomes una mala decisión en tu profesión, lo que sea, como dicen por ahí, hay esperanza, hay tiempo para el arrepentimiento, pero las consecuencias de las malas decisiones las vas a pagar. Porque si quedas embarazada y tienes un hijo, arrepentirte es, perdóname Señor por haber quedado embarazada en fornicación. Sí, eso está bien, pero resulta que vas a tener que criar a esa bolita de carne con ojos y brazos y piernas, y eso te va a costar toda la vida. Y yo he conocido muy jóvenes que tienen los hijos después de eso y se los dan que se los críe la abuela, porque tiene 12, 13 años. Que no sabe ni hacer un tinto, hermano. Se le quema el agua, se le quema el arroz, se le quema todo. No sabe hacer nada. Todavía no se ha terminado de criar y ahora tiene un bebé. Y ahora resulta que ese bebé, como no lo sabe criar tampoco, ¿quién se lo va a criar? No sabe. La abuela. Y peor si lo aborta. Ni hablemos de eso. Isaías 63:13 dice, ahora sí terminé. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Miren que yo nunca había encontrado un texto referente al Espíritu Santo en donde el Espíritu Santo les da garrote a los del pueblo de Israel. Pero fíjense, el que no atiende la voz de Dios, el que es rebelde, y como ahí dicen que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, el que no oye al Espíritu Santo se constituye en su enemigo. Y vaya, no conozco el primero que le haya ganado una, ni a Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo. No conozco el primero. Y creo que no van a ser nunca. Por lo cual se le volvió enemigo y peleó contra ellos.
Dice el 66, segunda parte. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén. Amén. Pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y humilde. Humilde de espíritu, no de plata, sino de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Póngase de pie, por favor. Señora. Este es Isaías. El primero es Isaías 63:10 y el segundo es 66:2b, es decir, la segunda parte del versículo. A ver, hermano.